¿Qué tal, marketers? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Marketing for E-Commerce para la edición mexicana. Yo soy Juan Rodríguez y como ustedes bien saben, estaré aquí en esta sesión informativa acompañándoles para conversar sobre las tendencias y sobre todo cambios que se presentan en el mundo del marketing y el comercio electrónico. El día de hoy estaremos hablando sobre lo que es el comercio unificado y claramente también sobre una de las tendencias más importantes del momento, la inteligencia artificial. Para ahondar en estos maravillosos temas, contaremos con el expertise y la trayectoria de Marcos Pueyrredón, quien es el presidente del E-Commerce Institute. ¿Qué tal, marketer? Este podcast es patrocinado por nuestra Marketing for E-Commerce Academy. No cabe duda que para gestionar la complejidad digital hay que estar muy bien preparados. Es por eso que en nuestra Marketing for E-Commerce Academy estamos cada vez más preparados para crear cursos a la medida que se ajusten a las necesidades de los equipos de marketing y comercio electrónico de las empresas. Esta es la forma más exitosa de lograr foco, atención y resultados con contenidos que se adapten por completo a tu negocio, con horarios flexibles y sesiones híbridas. Algunos de los cursos más demandados en nuestra academia tienen que ver con inteligencia artificial generativa, ChatGPT, Google Analytics 4 e incluso cómo mejorar la venta online para tu e-commerce. Puedes hacer tu solicitud a tu medida en academy.marketingforecommerce.net. Muchísimas gracias. Marketing for e-commerce, learn with us, come learn with us, come to learn with us. Marcos, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, ¿cómo anda Juan? La verdad que contento de acompañarlos y profundizar en estos nuevos desafíos que tiene la evolución del comercio electrónico, ¿no? La Claro. incorporación de canales digitales, de canales tradicionales a los canales digitales. Claro, y como bien mencionas, ¿no? Ahora es un desafío y sobre todo una tendencia, porque son muchos los negocios que quieren incursionar en esta nueva economía digital y sobre todo destacar en el mercado, ¿no? Porque sabemos que cada vez se está convirtiendo en una competencia un poquito más feroz y un poquito más compleja. Pero antes de comenzar a platicar, Marcos, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre tu trayectoria profesional y cómo fue que llegaste al E-Commerce Institute. Bueno, soy de los concebidos en la primera ola de Internet. O sea, ya este año estamos cumpliendo 25 años. O sea, nacimos en el 99. Creo que Juan, no sé si No, vos todavía. ¿no? Somos de la vieja guardia de los primeros que empezaron el boom de las .com. Mi empresa, yo soy co-founder y Global Executive Senior Vice President de Vitex, también cumple 25 años y esa fue la razón por la cual uno termina involucrándose tanto en el desarrollo del ecosistema. O sea, el E-Commerce Institute es el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico. Es una ONG de segundo nivel que agrupa 22 capítulos locales en 22 países. En el caso de México es la Asociación Mexicana de Venta Online, la AMBO. Y así en cada uno de los países tenés, serían agrupaciones gremiales empresariales de primer nivel, que son los que agrupan a las empresas y a los profesionales que son los que tienen que llevar adelante esta gestión o el desarrollo, ya sea por el lado de la oferta, sean emprendimientos o empresas, retailers y marcas, y por el lado de los servicios de apoyo, de esos partners de valor agregado directo o indirecto, que son implementadores, integradores, full e-commerce, medios de pago, prevención de fraude, agencias de marketing, soluciones de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Eso fue hace ya 25 años. Hemos fundado las principales instituciones en cada uno de los países que desarrollan el ecosistema del digital commerce. Nosotros nacimos como una industria, pero ahora ya impactamos a todas las industrias, entonces somos en forma transversal, entonces somos un ecosistema del digital commerce que ha madurado, ha crecido y eso se ha desarrollado o ha sido gracias a este trabajo, si querés, colaborativo entre todos los integrantes de este ecosistema, que sumamos dedos para hacer un puño que golpea y golpea fuerte. Y por eso somos lo que somos un ecosistema muy potente. Y hoy estamos hablando de comercio unificado, gracias a que hay, primero, canales digitales y que fueron integrados. Y a partir de esa necesidad fuimos desarrollando, si queremos, los recursos, herramientas y conocimientos que nos permiten gestionar
en forma rentable y sustentable estos canales digitales. Y son 25 años, ¿no? Mucho kilometraje detrás, un apasionado de emprender y a su vez de poder desarrollar talento y productos de base tecnológica latinoamericana para el mundo. Buenísimo. Y ahora sí que, pues, muchísimas gracias por llevarnos por ese viaje de 25 años. Como bien mencionas, yo todavía no nacía. Para aquellos que no sepan, soy del año 2000, entonces tengo mis 23 añitos. Pero, pues, como dice Marcos, ¿no? Es una trayectoria consolidada y sobre todo, pues, muy bien posicionada. Y en este sentido, Marcos, ya platicando un poquito de lo que es el e-commerce Institute, ya nos platicaste un poquito sobre su propuesta de valor. Pues, en 25 años sabemos que el ecosistema digital cambió radicalmente y sigue cambiando día con día, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte, particularmente en México, ¿cómo crees que se esté dando este avance del comercio electrónico? Bueno, justo la semana pasada presenté el capítulo 1, estoy escribiendo un libro, que son 25 capítulos, son 25 años, 25 capítulos, se llama Génesis de un futuro digital, que es comprender el pasado para Ujú, poder surfear el presente y prepararse para el futuro, ¿no? claro. La realidad es que cuando uno empieza a ver qué es lo que pasó en estos 25 años, y qué es lo que nosotros logramos, es ya tener un ecosistema consolidado con buenas prácticas. Ujú, Y hay que entender que esto es una evolución. Yo hago una analogía en este capítulo 1, los invito a todos que vean mi perfil en LinkedIn, ahí van a poder acceder a la última columna mía que hice este sábado, y ahí estoy presentando este capítulo de Génesis de un futuro digital, nace ya primero de 150 entrevistas a 150 referentes de Iberoamérica, ujú, y en donde empezamos a descifrar juntos, en esta analogía que hago, estos movimientos tectónicos. Yo hago una analogía que todo esto es un movimiento que van como si fueran las placas que se van moviendo con distintos momentos, que son los que fueron marcando o acelerando, o son los anaeróbicos de nuestro ecosistema, que lo que hicieron fue, cuando se juntan y cuando empiezan a encontrarse, generar grandes movimientos, y esos movimientos generaron tsunamis que nosotros tuvimos que surfear, ¿no? Y a partir de ahí vos empezás a analizar por qué estamos hablando de comercio unificado, y esa evolución es, primero, porque empezamos a hablar de nuevos canales a los tradicionales, que ujú, viene con una tecnología que es exponencial, como es Internet. Recuerda que las tecnologías exponenciales, vamos a hablar de inteligencia artificial después, pero todo nace a partir de otras tecnologías exponenciales que se potencian como si fueran capas, una arriba de la otra, que primero fue Internet con el boom de las .com y esa masividad que empieza a tener Internet. Son muchos años atrás, pero ujú. no había antes, no existía el mail, no existía Internet como nosotros lo conocemos. Las comunicaciones se hacían con llamadas telefónicas, fax y Ujú. tele. O sea, muy, si queremos ir de la edad de piedra o de la edad de bronce en ese momento. Y fueron evolucionando, porque tampoco cuando la Internet que conocemos hoy es la Internet que teníamos hace 25 Ujú, años atrás. Vos podés trabajar, podés ujú, divertirte, podés relacionarte, podés educarte, podés hacer un montón de cosas que tradicionalmente se hacen de una manera, y a través de estos nuevos puntos de contacto, puntos de venta, si es comercio, lo haces de otra manera. Y esto fue evolucionando hasta que vino un cambio de era, que fue este ACDC al cuadrado, que fue el antes, durante y después del COVID-19, ujú. que fue un cambio de era. Nosotros cambió todo lo que en esos 2 años que tuvimos cuarentenas totales, parciales o sociales, cambiaron todos nuestros hábitos y nos empoderamos, nosotros los consumidores, y también la oferta, pero mucho Ujú, más los consumidores, de los canales digitales, porque era lo único que teníamos para poder seguir haciendo en las dimensiones que mencioné lo que veníamos haciendo. Y nos dimos cuenta que lo podíamos hacer, que se podía manejar no de la misma manera, pero con los mismos resultados o con resultados parecidos. Y ahí fue cuando empezamos a hablar de un concepto que se llama darwinismo digital, que es hoy la empresa, el emprendimiento, el retail, la marca, no importa el tamaño, que sobreviva, superviva, ujú. sea un superviviente de esta era post-COVID, va a ser el que se adapte al nuevo consumidor. Y ese consumidor es el consumidor que está totalmente empoderado de, primero, esta, si queremos, extensión de nuestro cuerpo, que Ujú, son los smartphones,
que van a evolucionar de la misma manera que evolucionó el primer teléfono celular y se volvió inteligente. Estas interfaces van a ir evolucionando. Pero para que se entienda por qué hablamos de comercio unificado, es después de la pandemia. Durante la pandemia tuvimos un montón de volumen. O sea, la oferta, emprendedores y empresas, el único canal que tenían para poder mantener sus negocios vivos eran los canales digitales. Sí. El que es omnicanal es el cliente, somos nosotros, consumidores finales. Y el que es comercio unificado, que es la evolución de la omnicanalidad, algo que no sea tan romántico, porque siempre hablamos de customer centric y de omnicanalidad. Pero eso es un concepto romántico, hay que llevarlo a la práctica. El que hace comercio unificado, el que se transforma en comercio unificado, es la oferta. Es emprendimiento, es empresa, retail o marca, que lo que hace es romper los hilos y tener, los hilos son canal digital, canal presencial, canal telefónico, los distintos, si queremos, puntos de venta y puntos de contacto que nosotros habilitamos, que le damos al consumidor para que sea omnicanal. Si queremos seguir soportando esta penetración de los canales digitales, tenemos en cuenta que hoy México, Brasil, Argentina, Chile y Colombia, estos 5 países son los ecosistemas más maduros de Latinoamérica, donde ya supera el canal digital a lo que es los modelos de negocios B2C, a consumidor, en todo lo que es la cadena de valor al consumo masivo, más del 10% de lo que se vende pasa o es impactado por canales digitales. Esto, si querés, en resumen, es por qué hoy estamos hablando de comercio unificado, y es la evolución natural, acelerada, de lo que es el comercio electrónico, el digital commerce, y ahora esa unificación del digital commerce con el comercio tradicional, que se llama comercio unificado. Buenísimo. Ahora sí que le diste al clavo en muchísimos aspectos, pero sobre todo me gustó mucho esta analogía de las placas tectónicas, ¿no? Porque como bien dices, viene por capas y ahora sí que hay que estar bien atentos a los movimientos que tienen estas placas tectónicas, porque eso es lo que va a dictar el futuro de cómo actuamos desde el lado de los consumidores y del lado de las empresas, que como bien mencionas, al final de cuentas tenemos que considerar ambos. Oye, pero también me gustaría preguntarte, sabemos que para el comercio unificado hay muchísimas tendencias ahorita que están marcando el rumbo de estrategias digitales. Y una de ellas sabemos que es la personalización. Ahorita hablaste un poquito sobre los datos y la importancia que tienen en el digital commerce actualmente. En ese sentido, ¿cuál dirías tú que es el impacto de la personalización en estrategias de comercio unificado? Primero es fundamental, ¿no? Porque tengamos en cuenta que los datos siempre los tuvimos. Lo que no teníamos, siguiendo con las analogías, era la capacidad de procesarlos, claro. O sea, era como si fuera el petrodato. Yo le llamo, hoy es el dato como petróleo, lo tenías, porque el retail, el emprendimiento lo tenía toda esa información, pero no tenía capacidad de destilarla, de procesarla y que genere una propuesta de valor. Eso es la personalización. Claro. La personalización es transformar ese petrodato. ¿Por qué digo petrodato? Porque es un dato que se renueva y se potencia con el uso. No es como no se consume con el uso, se potencia, se alimenta, se retroalimenta y se genera. Mientras más lo utilizo, más datos genera. ¿Por qué? Porque hay una interacción con esos datos. Pero tengo que transformarlos en algo que genere valor. Y ahí está la personalización. Si queremos los datos solos, per se, los datos no estructurados, no sirven para nada. Los datos estructurados son los que sirven, cuando hablamos de estructurados, que tengan una estructura y que a su vez tengan una indemnidad, o sea, que sean datos que sean únicos y reales o útiles. ¿Por qué? Porque están actualizados. ¿Por qué? Porque los vivo en tiempo real. O sea, las transacciones, imagínense que el retail en ¿se acuerdan esos 4 momentos que yo estaba mencionando? Tenemos, si queremos, 2 grandes activos. Y esto es otra analogía muy, muy buena que utilizo en mi libro. Que el SKU, el producto, es la sangre del retail, del comercio. Del emprendimiento. Y el corazón que la bombea es el comercio unificado. Mientras más rápido, para hablar de rentabilidad, para hablar de sustentabilidad, mientras más rápido yo genere que ese producto, ese SKU, se mueva, que es capital de trabajo, que es inventario, más rentabilidad, más eficiente va a ser ese retail o marca. Entonces, lo que nosotros tenemos que generar en esta analogía es entender dónde está el cliente. El cliente es como si fuera la red neuronal, el sistema nervioso de este circuito, y los huesos, el esqueleto, es las tiendas físicas, es el metro cuadrado.
Entonces, en toda esta estructura que tenemos que hacerlo funcionar más eficiente. Entonces, ¿qué hace los datos? Permitirnos a nosotros, porque ya te conozco, o porque ya sé que compraste, porque Juan ya es Juan segunda compra, no primera compra, te permito identificar con un algoritmo, que es un algoritmo, es una sumatoria de procesos, sumado a una regresión, que es un cálculo estadístico, con una muestra que tengo todos los Juan que compraron el iPhone 14, compraron la funda negra. Y eso es una estadística que me dice que con un margen de error del 3%, del 3 al 5%, depende de la muestra, vos vas a comprar la funda negra. Es como si yo estuviera leyendo tu mente. Porque es un tema estadístico. Es como cuando uno dice, bueno, ¿por qué ganó la elección X o Z candidato? Después de que yo tengo una muestra bien tomada de lo que está sucediendo. Porque ya con un margen de error del 3 al 5%, si la diferencia es superior al 5%, ya el ganador sabe quién es el ganador y quién es el perdedor. No hay forma de revertir esa tendencia. Y esto es todo un tema matemático que, si lo sabemos usar y sabemos aprovecharlo, nos permite no solamente personalizar tu proceso, la experiencia de compra. ¿Por qué? Porque Juan compra de una manera, Marcos compra de otra, y cada uno tiene un clúster. Ya no hablamos más de segmentaciones, sino hablamos de clúster, que nos permite a nosotros ir a un concepto que se llama DORO, Direct Organic Recurring Order, que es como si fuera, antes hablamos en el comercio electrónico de tasa de conversión. La tasa de conversión era el KPI, el Key Performance Indicator, que medía, junto con el NPS, el Net Promoter Score, la tasa de conversión medía la conversión de mis canales digitales y el NPS medía la satisfacción del cliente on u off, ¿no? Hoy el DORO, el Direct Organic Recurring Order, lo que mide es la rentabilidad y la sustentabilidad, porque mide recurrencia, mide quiénes compran más ticket más veces. Y yo tengo que lograr ir a los clientes que están en el cuadrante superior, que sería el cuadrante de los que compran más veces, más ticket. Son los clientes más rentables para la compañía. Que la propuesta de valor es la propuesta de valor que tiene este emprendimiento o empresa, es la propuesta de valor que mejor cuadra para ese tipo de clientes. ¿Por qué? Porque antes nosotros le vendíamos a quien entrara al local on u off. No importa si ese cliente es cliente de mi producto. Si él quiere comprar, yo le vendo. Yo ahora podría hasta seleccionar con esta personalización, con esta hiperpersonalización, los clientes a los cuales yo quiero atender. Y te lo voy a dar con un ejemplo. No sé si conoces turismo avistaje de aves. ¿Sabes que hay personas que hacen turismo de avistaje de aves? Claro. ¿Conoces alguna, Juan? No conozco, pero sí he escuchado. Yo conozco dos. ¿Sabes cuántos millones de turistas que hacen avistaje de aves hay en el mundo? 80 millones. Entonces, a eso lo que voy es, yo tengo un búngalo que está todo preparado para turismo de avistaje de aves. Y Marcos, que no hace turismo de avistaje de aves, y yo tengo solamente 10 lugares, o 10 búngalos, y yo voy a alquilar uno y estoy dejando por ahí de alquilarle a alguno que sí va a hacer turismo de avistaje de aves y que está dispuesto a pagar más que Marcos. Porque aparte no me va a contratar solamente el búngalo, sino me va a contratar las visitas, me va a contratar todos los servicios que yo tengo preparado para eso. Entonces, esto es lo que yo quiero que entiendan cuando hablamos de la hiperpersonalización y cuando hablamos de la posibilidad de poder granularmente llegar a todo lo que hacen turismo de avistaje de aves. Porque hoy tengo las herramientas para poder hacer eso. Entonces, no la personalización, sino la hiperpersonalización, es lo que nos va a permitir a nosotros y lo que nos permite ya no hacer lo que hace normalmente el retail y la marca, de fabricar un producto. O sea, muchos de ustedes lo están viviendo porque lo viven constantemente, que es el producto as a service. O sea, hoy puedo hasta tener, no el producto, yo como consumidor, no comprar el producto que está en la góndola, que es el que el fabricante, la cadena de valor al consumidor final definió que yo tengo que comprar, sino el producto que yo quiero. Y vamos a empezar a tener ese tipo de posibilidades de yo poder definir el producto que realmente satisfaga mi demanda o servicio, ¿no? Demanda un producto o un servicio. Entonces, esa personalización es volver a los orígenes. O sea, yo siempre digo go to the basics, que es algo que venimos hablando mucho con el comercio unificado, que hay que hacer poco y muy bien, y hay que poder procesar, no solamente tener los datos, sino procesarlos y poder ejecutarlos.
Y ahí es cuando empezamos a hacer realmente algo que es muy, pero muy potente, porque nos permite a nosotros realmente ser customer centric, realmente en ese job to be done, realmente atender a ese cliente en forma personalizada, única y brindando una experiencia que haga que sea positiva y que me vuelva a comprar. Claro, y lo platicaba creo que con un invitado hace unas cuantas semanas, que tener los datos es como tener las herramientas para una casa, pero si no sabes cómo construir la casa y no sabes cómo utilizar esas herramientas, al final de cuentas no sirve de nada, ¿no? Entonces hay que estar como muy, pues pendientes y sobre todo contar con aliados estratégicos, ¿no? Creo que estos partners y tener a alguien que esté a tu lado orientándote en todo el proceso también es fundamental. Es un poco lo que hablamos del ecosistema. ¿Por qué Claro. hablamos de ecosistemas maduros? Si vos ves lo que es el ecosistema en México, en lo que es en estos 5 países que les comentaba, no tenemos nada que envidiarle a países de Occidente. Ujú. Hoy está, con respecto a Estados Unidos, Europa, México, Brasil, Argentina, Chile y Colombia, están en Fórmula 1. Claro. O sea, pueden correr tranquilamente cualquier escudería, cualquier retail o emprendimiento, marca que está corriendo en los circuitos de México, puede correr en Estados Unidos Ujú. o en Europa, porque tiene hoy el capital humano, el talento, y además todo el ecosistema que lo rodea está al mismo nivel, porque ya estamos arriba del 10% de penetración de los canales digitales sobre el total de negocio. Claro, sí, buenísimo. Ahora sí que igual una muy buena analogía y pues en ese sentido también platicando un poquito sobre tendencias, ya platicamos sobre la personalización y creo que Ahí, eso Juan, también, te aclare algo que claro, le claro, estamos claro, mencionando mucho. Ya para mí no es tendencia, ¿eh? Para mí es una realidad. O sea, claro, con sí. esas tasas de penetración, la realidad es el comercio unificado, ya no es una tendencia. Si Ujú. querés ser sustentable y rentable, tenés que aplicarlo, Claro, tenés que llevarlo adelante. Antes era algo que quisiéramos tener, ser omnicanales, sí, ¿no? Hoy es una necesidad. sí, Deja de ser una tendencia. Es una realidad que depende en el ciclo de madurez que vos estés, porque una cosa es estar en fórmula karting, que es estabilizar si queremos, el comercio unificado en 100 pedidos día. Después es la Fórmula 2 ujú, sudamericana, que sería entre 300 y 500 pedidos día. Y ya estar en Fórmula 1 es tener más de sí, 1000 pedidos día. sí, Entonces, si vos estás en eso, tenés que estar en distintos niveles de madurez. Tenés que ver dónde estás porque es qué tipo de músculos o qué tipo de herramientas y recursos vas a utilizar. Obviamente, si estás en Fórmula Karting, por ahí no necesitas hoy ujú, muchas herramientas y recursos. ¿Por qué? Porque te tenés que estabilizar una operación en 100 pedidos día, que claro, solamente con los que hay no sé, en Polanco, los habitantes de Polanco, no de Ciudad de México, ujú, solamente de un barrio de Ciudad de México, tenés todos los clientes necesarios para poder estabilizar esa operación en 100 pedidos día. Entonces hay que curar muy bien claro, qué herramientas y recursos utilizar, porque si no te subís a todas las tendencias. ujú, Y acá lo que hay que hacer es dominar los pilares y las claves del comercio unificado, que son 4 pilares y 4 claves. Los 4 pilares son operación y logística, marketing unificado, ya no es marketing 360, sino es marketing unificado, infraestructura y plataformas, o sea, todo lo que son tecnologías para poder unificar el on y el off, y ese conocimiento, profesionalización de poder manejar todas estas herramientas y recursos, pero a nivel de generar una experiencia de compra a nivel de atención al cliente, ¿no? Esos son los 4 pilares. ujú, Y después tenés las 4 claves, que son los indicadores que miden la performance de estos pilares, que son estos KPI que veníamos hablando, tasa de conversión, tasa orgánica de recompra, SLA, SLA de entrega, SLA de expedición, markup, ROI, ROI corregido, NPS, DORO. Y si de repente todos están pensando en qué idioma empezó a hablar Marcos, ahí está lo que sería la segunda clave, que es la profesionalización. ujú, Si uno no entiende lo que estuvimos hablando con Juan en esta ujú, entrevista, el problema no es un problema de herramientas o recursos, es de conocimiento de cómo utilizarlas. Y claro, después viene la tercera clave, que son las capacidades multicanales centradas en clientes. Que no hay que vender por mis canales directos únicamente, sino que hay que vender por todos los canales indirectos donde esté el cliente. Donde el cliente y donde no solamente donde esté el cliente, sino donde yo como oferta los pueda atender. Si el cliente está en TikTok, tengo que ir a TikTok. Si el cliente está en marketplaces, tengo que ir a marketplaces y no vender en un marketplace. Tengo que vender en Amazon, en Mercado ujú, Libre, en
Extra, en Walmart, en todos los marketplaces donde estén mis clientes. Y después, por último, que es la cuarta clave, es la experiencia de compra positiva. Si hacemos todo esto, es para que el cliente tenga un nivel de satisfacción igual o superior que por canales tradicionales. Y este es el gran desafío que tenemos que trabajar, de manejar estas 4 claves y 4 pilares con las dimensiones, que viene después. La dimensión de los datos, la dimensión de el volumen, la dimensión, o sea, la dimensión de ese comercio unificado, de integrarlo. Pero lo que tenemos que entender es que hay que hacer poco y muy bien. Y hay que ser minimalistas en el comercio unificado, en esta evolución del comercio electrónico. Claro, y es que ahora sí, como lo mencionas, ¿no? Querer abarcar mucho a veces sale contraproducente, porque a veces queremos hacer todo y queremos hacer todo al mismo tiempo, y pues hay que elegir bien los formatos, las herramientas, sobre todo, como bien mencionas, que ya son realidad, como lo es la personalización y como lo es también la inteligencia artificial. Y ahora sí, entrando de lleno, me gustaría que exploráramos un poquito esta herramienta, esta tecnología que nos ha sido de gran utilidad, sobre todo para el comercio unificado. En ese sentido, sabemos que pues familiarizarse con esta tecnología de primera instancia a veces puede ser un poquito complicado, ¿no? Puede ser intimidante el no saber qué es la inteligencia artificial y qué nos puede ofrecer. Entonces, ¿de qué forma crees que podemos comenzar a familiarizarnos con esta tecnología para impulsar nuestros negocios digitales? De la misma manera que lo hicimos con el comercio digital. O Ujú. sea, siempre me dicen a mí, Marcos, ¿es complicado vender online? Sí, es muy complicado. Y hay que resolver temas complejos en forma sencilla, pero la mejor forma es yendo yo le llamo al gimnasio del digital commerce. ¿Cuál es el gimnasio del digital commerce? Empezar a vender. Sí. Entonces, lo primero que yo siempre recomiendo es pónganse a vender a través de Marketplace, y pónganse a vender cualquier cosa porque empezás a generar. Acá es algo parecido con el tema de inteligencia artificial. Yo te diría que acá lo que tenés es que tenés más herramientas para poder utilizarlas. Y básicamente es hacer una curación. Por ejemplo, en este libro que yo estoy escribiendo, Génesis para el futuro digital, de un futuro digital, vos tenés una inteligencia artificial que se llama Commerce Society, Ujú. que es una inteligencia artificial que es tu copilot para comercio unificado. Y es gratuita. Y lo bueno que tiene es que es generativa y es la inteligencia artificial aumentada. ¿Qué es aumentada? Para mí es muy relevante el concepto de aumentada. La inteligencia artificial es una herramienta. Si nosotros la tenemos aumentada, es porque la tenemos personalizada por alguien, de una persona de carne y hueso, que crea una personalidad, que en este caso es el oráculo del digital commerce o del comercio unificado, que te permita a vos responder todo, pero para ese actividad especial. Sigamos con la analogía del turismo de avistaje de aves. Tengas una inteligencia artificial que es un copilot que te diga, si le pones un sonido de una ave o le pones una foto de una ave, que te diga qué ave es. ¿Vos lo podías hacer antes? Sí. Ibas a ver los 200.000 libros que deben haber sobre las aves y empezás a buscar cuál era la ave, por el tipo de foto o por el tipo de lugar donde estabas o lo que sea. Hoy ya por ahí esa capacidad de procesamiento que antes la hacías manual, atracción a sangre, hoy la haces atracción de inteligencia artificial. Entonces eso alguien la tiene que preparar. Y la parte generativa es que si todos usamos eso, todos utilizamos esa herramienta, los que hacen turismo de avistaje ave o los que hacen de comercio unificado, va aprendiendo a partir del uso. Entonces, las preguntas que hacen Juan, las preguntas que hace Marco y todos los que hacemos preguntas e interactuamos, va generando que esa inteligencia artificial tenga esa parte de aprendizaje que le permite cada vez ser más asertiva a la hora de responder y tener más información, porque va a tener más casuística. Y esto es como las buenas prácticas. Hoy ya tenemos buenas prácticas para utilizar inteligencia artificial. Lo que tenemos que, acá lo importante es encontrarle el beneficio económico o el beneficio de agregar valor. No inteligencia artificial por cualquier cosa, sino inteligencia artificial que me genere mayor productividad, que me genere una mejor propuesta de valor hacia el consumidor final o que me permita hacer más con menos. Entonces, eso es lo que hoy va a permitir inteligencia artificial. Si no, lo que vamos a tener va a ser algo divertido, con lo cual podemos interactuar, pero que no genera valor. Claro, sí, es que, como bien mencionas, ¿no? El generar valor es también una parte fundamental para el crecimiento de los negocios, porque lo que yo ofrezco ya lo pueden ofrecer muchísimas marcas allá afuera, ¿no? Sobre todo en este ecosistema que, como ya había dicho en un inicio, se está volviendo cada vez más feroz y más competitivo. Entonces, el generar valor y el tener una propuesta sólida
con un uso inteligente de la inteligencia artificial, valga la redundancia, también nos hará sobresalir en el mercado. Y ahí, Juan, tocaste un tema importante que es cuando hablas de la hiperpersonalización o de Ujú. la personalización, cuando le metes inteligencia artificial, Sí, hablas de diferenciación. claro. Tenés que diferenciarte. Sí. Entonces, ¿qué va a hacer? Como hoy hay posibilidad, porque hoy tengo, volvamos al turismo de avistaje de aves, tengo la posibilidad de hacer una propuesta específica. No va a poder hacer un Amazon, ni un Shein, ni un Alibaba, trabajar con algo tan específico. Entonces voy a poder especializarme y ahí va a Ujú. haber la propuesta de valor, ahí va a haber ese trato uno a uno, lo que va a permitir que ese consumidor llegue a tener una mejor experiencia Ujú. que las experiencias estándar, no commodities. Claro. Sí, y también como mencionaste hace ratito, ¿no? La profesionalización, porque uno quiere abarcar o explorar o incursionar en inteligencia artificial, pero no está dispuesto a aprender, no está dispuesto a quitarse como esas barreras que, por ejemplo, los negocios tradicionales ya están muy acostumbrados a ciertos procesos, a ciertos lineamientos, y el no querer salir de esa caja y no querer adaptarse a las nuevas tendencias o las nuevas, como bien decías, realidades, más que tendencias, son realidades que ya están funcionando el día de hoy, y el no querer ejercerlas o el no querer practicarlas es un grave error, a mi parecer. Y pues ahora sí, ya habiendo platicado de personalización, hiperpersonalización, inteligencia artificial, ahora sí que creo que nos llevamos muchísimas reflexiones y muchísimos aprendizajes de esta sesión. Y para empezar a darle cierre, me gustaría preguntarte, sabemos que pues el e-commerce en estos precisos momentos está evolucionando, como todo bueno en esta vida, todo cambia, todo avanza e incluso puede retroceder, ¿no? Entonces, bajo este contexto, me gustaría saber qué opinas tú sobre la dirección que está tomando el comercio electrónico mexicano en los siguientes años. Primero que hoy, como te mencionaba, México junto a Brasil son las grandes Sí, turbinas que tenemos en la región por tamaño por Producto Bruto Interno, por tamaño de mercado, por cómo, o por los jugadores, por las escuderías que tenés en ujú, México. Entonces en pocos, a partir, te diría, pre-pandemia y durante la pandemia, han tenido una aceleración muy grande que los coloca en la posibilidad de poder retar a quitarle la corona a Brasil claro. en Latinoamérica, ¿no? Hoy México está en esa posibilidad, tiene que seguir desarrollando la oferta, tiene todo para poder ser el mercado más importante de Latinoamérica a nivel de consumo, y eso es algo que se ha dado porque tiene un ecosistema robusto. Ujú, Entonces, tenemos que tener en cuenta que tenés no solamente ese ecosistema robusto, sino las escuderías que las representan, porque tenés jugadores muy, pero muy fuertes que han logrado en este concepto de comercio unificado, y voy a mencionar dos, que son Electra y Coppel, que con el ejemplo de utilizar las tiendas físicas, han logrado ir a un consumidor que no era consumidor de canales digitales, que eran ese 70, 80, 75% de no bancarizado. Ese no bancarizado que era una debilidad, que uno lo veía como una debilidad, como un punto débil que tenía México para el crecimiento a través de canales digitales, jugadores que utilizaron su metro cuadrado, esas tiendas físicas, esa capilaridad que tiene, esa cercanía con el consumidor, lo digitalizaron indirectamente y aprovecharon esa oportunidad para hacer una aceleración de sus canales tradicionales, apalancados por los canales digitales. Entonces, ese tipo si queremos, si queremos cócteles o de tormentas ujú, perfectas que tiene la posibilidad México de aprovechar, es lo que puede hacer que siga creciendo a las tasas que viene creciendo. Es uno de los países junto con Argentina y Colombia los que más crecen a ujú. nivel mundial, están en el top 10 de los que más crecen a nivel mundial en la utilización de canales digitales. Entonces, eso es algo que creo que tenemos que aprovecharlo porque es de vuelta a lo que mencionamos con Internet. Se democratiza Sí, el acceso a clientes y a mercados a partir de los canales digitales. No es solamente para las grandes compañías, sino son también para todos esos emprendimientos, startups, retailers y marcas no tan grandes que pueden estar en un plano de igualdad aprovechando estas canales digitales como un claro. acelerador que les deben ventajas comparativas y competitivas con respecto a su competencia, ¿no? Claro, sí, como bien mencionas, estos catalizadores, porque si nos vamos a datos duros, la AMBO nos dice que en 2023 se generaron 658 mil millones de pesos en puro comercio electrónico. Entonces hay una gran área de oportunidad que se tiene que explorar ahí, independientemente de, como mencionas,
si hablamos de retail chiquitos, de startups, de emprendimientos, ahora sí que todos tenemos que subirnos a este tren y aprovechar las grandes ventajas o bondades que nos puede ofrecer. Sí, es algo que creo que vuelvo a las bases, no Ujú, es para que todos los que después de esta entrevista se quedan con el tema diciendo, bueno, ¿y ahora cómo avanzo? ujú, Hagan poco muy, muy bien, o sea, el minimalismo del comercio unificado. sí, Sopórtense en esos 4 pilares. Yo siempre digo en la regla, ni siquiera de Pareto, sino de Beverly Hills, 90-2-10, ¿no? ujú, 90-10 sería el porcentaje, que el 90% del esfuerzo esté en el 10% de lo que tienen que hacer, que es poco. ¿Para qué? Para poder dominar bien estos canales digitales integrados con los canales tradicionales, montarse sobre los músculos de terceros. Hoy tenés todo lo que son los marketplaces, las ujú, super que te permiten tener todo lo que necesitas para poder llegar en 90 minutos, en 30 minutos al cliente, resolviendo toda la experiencia de compra, utilizando esos músculos de ellos para poder empezar a hacer tu gimnasio del comercio unificado. Entonces aprovechen eso para empezar a trabajar, para empezar a acelerar sus ventas, porque hoy hay un mercado muy, pero muy, ujú, hay negocio detrás de todo esto, pero hay claro. que saber hacerlo y hacerlo muy bien. Claro que sí. Pues ahora sí que nos llevamos también estos 4 pilares que nos mencionas como lecciones muy valiosas para nuestro futuro. Y por último, Marcos, antes de darle ahora sí cierre a este episodio, me gustaría que nos compartieras algunos de los planes o iniciativas del E-Commerce Institute para seguir empoderando e impulsando los negocios por Internet. Bueno, la semana pasada, Juan, tuvimos la edición número, escucha bien, Ujú. 171 del e-commerce Day en Chile. Fue la número 16 en Chile, Ujú, de este tour que hacemos con todos nuestros capítulos locales, como la AMBO, en 20 países de la región. Entonces, vamos a tener el e-Retail Day LATAM, que es un evento, el evento más importante de comercio unificado aplicado a la oferta, o sea, retailers y marcas y emprendimientos. Lo vamos a tener el 11 de junio en Ciudad de México, en el World Trade Center. ujú, Y aquellos que quieran más información, que entren en eRetailDay.org, eRetailDay.org. Ahí van a tener toda la información. Vamos a ser más de 5.000 profesionales que nos encontramos en formato blend, presencial y después virtual, porque son 3 días de evento, pero presencial, para poder compartir buenas prácticas, business ujú. cases, todos los conocimientos, todo lo que venimos hablando en esta entrevista, bueno, en forma práctica, contado por sus protagonistas. Eso primero, o sea, este tour se hace en 20 países, ingresen en ecommerday.org, porque por ahí hay gente que no es de México, de otros Ujú, países, están en 20 países de la región, se transmiten online, o sea, en calidad televisiva, 4K, a todo, en el caso del e-Retail Day, a todo México, Latinoamérica y el mundo. Queda on demand, se hace un ebook con cada uno de los business cases para poder seguir compartiendo ese conocimiento. Esto es parte de esta industria colaborativa, en este ecosistema colaborativo que estamos, que esta es una de las iniciativas. La otra iniciativa es, como te comentaba, el libro que estamos en ujú, cada uno de los tour, cada uno de los episodios del tour se presenta un capítulo y es este génesis de un futuro digital, que la realidad es que nos permite a nosotros entender dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces claro. aprovechen, léanlo, lo tienen en formato de audiolibro también. Es una forma de profundizar lo que estuvimos hablando hoy, pero en 25 capítulos, donde uno entra en cada uno de esos capítulos entra en detalle y contado por sus protagonistas. Y después, profesionalizarse. Hoy hay una oferta curada, nosotros estamos entregando 25.000 becas en este tour que Ujú, empezó el tour empezó hace ya 18 años, este programa de becas empezó hace 2 años después de la pandemia, ya vamos más de 25.000 becas entregadas por una oferta curada de más de 40 programas en 25 instituciones eh, en español, portugués e inglés. La mayoría de las actividades son 100% online. Ingresen en commercemind.education, que es esta iniciativa, y ustedes como empresas o instituciones pueden aplicar a estas becas, que son becas del 100%, así que aprovechenlas. Y después es seguir profundizando, estos podcasts son muy buenos para poder ujú, tener
un flash de conocimiento, pero después hay que poder profundizarlo y algo muy importante, aplicarlo para agregar valor. Ujú. Es aplicarlo para que genere negocios, aplicarlo para que nos haga el trabajo más fácil, que el cliente esté más contento, que compre más veces, que tenga esa experiencia de compra positiva. Así que aprovechen de curar, usen estos podcasts porque ustedes lo que hacen es una curación al traer a los expertos y al hacer estas entrevistas. Esta curación les permiten poder tener el conocimiento más digerido y después a partir de ahí empezar a profundizar. Claro, pues ahora sí que hacer la teoría práctica y tomar estos espacios, como bien mencionas, para nuestros negocios, para nuestras estrategias y demás, y pues sobre todo salir adelante con las herramientas que hoy tenemos hoy en día. Marcos, pues muchísimas gracias y muchísimas felicidades también Por la por entrevista. las iniciativas del E-Commerce Institute y sobre todo por seguir impulsando las marcas en el ecosistema digital. ¿Algo que desees agregar antes de que nos despidamos de nuestra audiencia? Agradecerles, como siempre, que este espacio que nos permiten para poder compartir en forma colaborativa conocimiento y seguir construyendo entre todos este ecosistema que es tan robusto y que si tiene 25 años va a tener mucho más gracias a esta nueva generación como vos, Juan, de e-comercionistas que traen la posibilidad de seguir sustentando este crecimiento en forma rentable, que es lo que necesitamos todas las empresas y emprendimientos, ¿no? Claro que sí, qué bonito que cada vez somos más los que nos sumamos a este bonito ecosistema de venta y compra en línea. Ahora sí que muchísimas gracias, Marcos, nuevamente. Y pues, marketers, nos estamos viendo la siguiente semana. Gracias por acompañarnos. Ya saben, cualquier duda pueden dejarla en los comentarios o bien contactar a Marcos a través de LinkedIn en caso de que tengan alguna duda que quieran checar puntualmente. Nuevamente, gracias. Nos estamos escuchando la siguiente semana. Adiós. Chau, chau, gracias.